de habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué hermoso día que nos regaló el Señor. Qué linda mañana, ¿no? Vamos a iniciar esta reunión de la cena. Vamos a empezar cantando unas canciones, unos himnos. Y antes de arrancar, vamos a tener un momento de oración. ¿Oramos? Bendito Dios y bendito Padre Celestial, las muchas gracias te damos por tu amor, gracias por Cristo, gracias porque hoy venimos a recordar el sacrificio en favor nuestro. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, gracias por ese amor tan sublime, Señor, ese amor tan incomparable que fue derramado allí en aquella cruz por nosotros, por cada uno de nosotros. Gracias porque nos diste vida, gracias porque nos diste paz. Y gracias, Señor, porque nos das la esperanza de que un día vamos a estar contigo para toda la eternidad. Queremos alabarte, queremos honrarte, bendecir tu nombre, Señor, como nos dejó ese mandato Cristo, que hagamos memoria de Él, de su sacrificio, hasta que Él nos venga a buscar. Por eso queremos en esta mañana recordarte, queremos bendecirte y queremos proclamar tu nombre, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. La primera canción que vamos a cantar se llama Amor tan grande, y la primera estrofa dice: amor tan grande, profundo y sublime es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi buen Jesús. Nos ponemos de pie y la cantamos. Profundo y sublime es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro con toda mi alma, porque me ha
La siguiente canción que vamos a cantar se llama, los invito a que tomen asiento, se llama Salvación. Y esta canción, este himno, empieza diciendo: fui hecho justo sin merecerlo, mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios, una cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención. Y en Efesios 1, versículos 7 y 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La cantamos. Fui hecho justo sin merecerlo, toda mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios, una cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención. Regenerado y transformado, cambió mi mente y mi forma de actuar. Hoy solo quiero servir a Cristo y ser la luz hasta un claro manantial. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios, una cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención. Santificado por Jesucristo, me acerco a Él y obtengo más consagración. El enemigo ya está vencido. Hoy demos todos gloria a Dios porque Él triunfó. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios, una cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención. Fue necesaria para nuestra redención. Fue necesaria para nuestra redención. Y leíamos recién ahí en Efesios, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y la última canción que vamos a cantar antes de compartir una porción de la palabra se llama Calvario. Y esta canción dice: Jesús el Señor el precio pagó, su vida por mí Él entregó, me dio salvación
y me liberó, en el Calvario venció. Los invito a ponerse de pie y la cantamos. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció, en el Calvario venció, en el Calvario venció. Gracias Dios, gracias Padre, gracias porque Jesús, como cantábamos, en el Calvario, allí en aquella cruz, venció el pecado, Señor, venció al infierno y toda su autoridad, Señor, y te damos gracias porque por esa muerte hoy somos salvos, por esa muerte hoy tenemos redención de nuestros pecados, Señor, y te damos gracias porque, como cantábamos también, tu fidelidad no ha cambiado, Señor, tu fidelidad nunca
dejó de ser. Y gracias, Señor, porque a pesar de nuestras fallas, aún nos sigues amando, nos sigues bendiciendo, Señor, y te damos gracias por Cristo, gracias por esa salvación tan grande, Señor, y queremos seguir recordándote, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, Señor, y adorarte de lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, buenos días. Cuando cantábamos y pensaba en lo que el Señor hizo por nosotros muchas veces, a veces siempre lo repito, pero nos acostumbramos a ciertas cosas, ¿no? Y como sería como un ritual y no algo que pasa por nuestra mente o nuestro corazón de lo que el Señor hizo por nosotros. Y tantas veces hemos escuchado de esa cruz que el Señor tuvo que llevar por nosotros. Y vos no sé si alguna vez, quizás sí, seguramente te imaginaste en ese tiempo de Jesús, ¿no? En esa cruz, allá más de 2000 años atrás, cuando era bastante común esa muerte, pero era muy dolorosa. Y aún más, si te pones a pensar en lo que Él tuvo que pasar, aún más, porque sobre Él se ensañaron. En los presos que crucificaban y los criminales, directamente casi los crucificaban y los dejaban morir ahí. Pero al Señor le hicieron aún más cosas todavía que a otros presos, que a otros criminales. Primero fue enjuiciado injustamente, sin mantener ninguna defensa, él sin hablar. Después, cuando le castigaron con esos látigos en ese patio, y cada cosa que le hicieron fue algo que se ensañaron. Había odio, ¿no? En los romanos. Era tal lo que le hicieron a él. Y eso fue por cada uno de nosotros, ¿no? Realmente que las marcas que él soportó, el dolor, siendo el Hijo de Dios, siendo aquel que tenía el control y el poder de todo, que podía haber con una palabra solamente liquidar a todos los que estaban ahí y tomar el control. Pero estaba escrito que tenía que ser así. Y yo quiero que vayamos a Isaías 53, tan leído, pero y después vamos a ver un par de versículos más. Isaías 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículos que sabemos de memoria. Versículos que tantas veces leímos y seguiremos leyendo. Pero cada palabra
¿Alguna vez te sentiste así como leímos algunas palabras de esto, despreciado, desechado? Fue menospreciado y no le estimamos. Escondimos de él su rostro. Todo esto pasó el Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esa fue quizás la pasión que él tenía por nosotros, por lo cual fue hasta el fin y no quiso claudicar. Llegó hasta el fin por nosotros, aunque no existíamos, pero él sabía ya de nosotros. Y realmente que a veces, hoy día los cristianos, los hijos de Dios, vivimos en un mundo bastante convulsionados. Y hoy los cristianos todavía, en muchos lugares, también son marcados, también son despreciados, también son perseguidos. En el mundo hay más del 22% de musulmanes, que son los que más persiguen a cristianos, hijos de Dios. Y esos son los que muchas veces marcan a los cristianos para matarlos después. Y yo pensaba, a lo largo de la historia, a los cristianos fueron perseguidos y marcados en muchas formas. Si nos vamos bien atrás, digamos, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto hubo muchas marcas que tuvieron que pasar y señales que Dios les dejó hasta que fueron liberados. Quizá la que podemos llegar a recordar más cuando marcaron con la sangre del cordero en las puertas, que era una señal de donde estaban los hijos de Dios. Entonces el ángel de la muerte no pasaba. Y eso fue referencia de la sangre del cordero que limpió y borró los pecados de las personas. Después, a lo largo de otra, siguiendo con la historia, quizás muy a pasos agigantados, los alemanes, cuando perseguían a los judíos, a los cristianos, fueron marcados también en ese tiempo, con una estrella, con varias formas. Fueron perseguidos y matados y torturados. Y realmente que han pasado cosas, ¿no? Y yo pensaba en un versículo, Gálatas, capítulo 6, el apóstol Pablo, cuando él escribe a los Gálatas en capítulo 6, leemos el versículo 11 como para entrar. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que me quieren agravar en la carne, estos no obligan a que os circuncidéis, y solamente para padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y el apóstol como que hace referencia a esas marcas, que fueron eso también, discriminación, odio, de parte de mucha gente por ser hijo de Dios.
Quizás en nuestro lugar donde estamos no se ve tan así, pero sí se ven ciertas cosas a veces. Por ser un hijo de Dios, por ser cristiano, por un comportamiento diferente. Te tratan diferente. Como que a veces pasa que te discriminan. Y el apóstol Pablo dice como que da gracias por eso, ¿no? Y gloria a Dios por ser así a veces y dar testimonio de lo que el Señor hizo por nosotros en esa cruz que Él cargó, que Él sufrió, que padeció por amor a nosotros. Y siempre recordemos eso. Y Juan capítulo 20, un capítulo que habla sobre la resurrección del Señor, que es el motivo también de que estamos aquí, ¿no? No solamente recordar su padecimiento, su dolor, sino también porque Él está vivo y es real. Juan 20, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí el Señor se presenta de una forma sobrenatural. Porque aclara Juan, ¿no? Estando todo cerrado, el Señor traspasa las paredes, el techo. Y el Señor, cuando entra a una vida, traspasa nuestro ser. Porque Él es Dios. Él dice, y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Después, si seguimos leyendo, fíjense que dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quien se los remitiréis les son retenidos. Y después viene la prueba que Tomás quería para creer, porque justo él no estaba. Y esas marcas seguramente las vamos a ver nosotros cuando estemos delante de Él. Y no solamente la de las palmas y su costado, sino también las marcas de la corona de espinas. Y quizás las marcas de los látigos que le arrancaban su piel y su carne. Y esas marcas nosotros vamos a ver que fueron hechas por nosotros. Y esas marcas nos van a hablar y van a decir todo lo que Él soportó. No sé si alguna vez viste a alguna persona con una clase de heridas. Una vez vi una persona quemada y su piel nunca se regeneró, pero siempre la marca quedó. Sus brazos y sus piernas quedan como achicharradas, contraídas. Y cuando vos los ves, te da esa... ¿Qué será ver al Señor? Con sus manos y su costado traspasado y todo lo que Él padeció, sus marcas. Y siempre recordemos que Él lo hizo por nosotros. Y realmente que pensaba en esto, y en Apocalipsis capítulo 7 dice que nosotros veremos al que fue traspasado. Y gloria a Dios por eso. Porque si le veremos es porque somos sus hijos y vamos a estar ahí adorándole por la eternidad y siendo para glorificarle a Él.
por la eternidad. Así que yo quería solamente esto en esta mañana para recordar y seguir haciendo memoria de nuestro Señor, de sus marcas, pero también nosotros como sus hijos, que llevemos esas marcas, como decía el apóstol Pablo, para su gloria y su honra. La cruz, en una película que decía siempre, que dice, la cruz muestra su amor, muestra el odio, pero también la cruz exige fidelidad. Y es lo que tenemos que hacer hoy nosotros, fidelidad a Dios. Pensemos en esto antes de tomar los símbolos. Muy bien, gracias Fabi. Mientras Fabi nos compartía estos pasajes, se me venían a la mente Salmos 22, un salmo profético tantos años antes del sufrimiento justamente de nuestro Señor Jesús. Dice, el 12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y sigue, podemos seguir leyendo. El Salmo 23, ahí al lado dice, el Salmo 22 nos recuerda, ¿sí? O justamente es una profecía acerca de lo que el Señor Jesús iba a tener que pasar por la cruz, ¿sí? Sobre todo el primer salmo es el que más recordamos, el primer versículo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 23 nos habla justamente acerca de el resultado de este sacrificio, de esta entrega de nuestro Señor Jesucristo. El 6 dice, el 23, 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Y el Salmo 24, que es el que me gustaría que podamos compartir, nos habla justamente de ese rey, como dice el título de este salmo, es el Rey de Gloria. Nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. El versículo 17 dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Acá la última expresión del 7 al 10, estos últimos versículos nos pueden mostrar justamente aquel rey que volvía triunfante de la guerra. ¿Y quién más que el Señor Jesús? Triunfante sobre la cruz, triunfante sobre la muerte, a favor de cada uno de nosotros. Entonces, la idea es que podamos estar meditando, no solamente en el sacrificio, como decía Fabi, no solamente en el sacrificio y en las marcas de nuestro Señor Jesucristo, sino que un día vamos a estar en la presencia, como también nos compartía Fabi, que vamos a estar cara a cara y vamos a poder ver esas marcas, esas cicatrices de aquella victoria tan grande que fue a favor de nosotros. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo, gracias Señor porque tenemos la oportunidad de reunirnos, de congregarnos, de hacerlo de manera libre, Señor, gracias por eso, gracias Señor justamente por la obra maravillosa, única de Cristo allí en la cruz. Gracias Señor porque un día le vamos a poder ver cara a cara, vamos a poder ver esas cicatrices, vamos a poder ver, Señor, aquellos huecos en su costado, aquel precio tan grande que le costó a nuestro Señor Jesucristo. Gracias Padre Santo porque tenemos la esperanza de que un día vamos a poder estar en tu presencia y disfrutar por la eternidad, por largos días,
ese tiempo especial adorando y bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo y a ti, Señor Padre nuestro. Gracias, Señor, por el pan que representa el cuerpo de Jesús maltratado, entregado por cada uno de nosotros, Señor. Y te quiero pedir para que justamente al compartirlo podamos meditar justamente en esto, en el precio tan grande que pagó el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Apocalipsis 5 dice: y vi en la mano derecha que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sí? El cordero como inmolado, nuestro Señor Jesucristo recibiendo esa gloria, esa honra que solo a Él le corresponde. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este cordero inmolado. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados de que un día vamos a estar en tu presencia, vamos a poder observar a este cordero inmolado, gracias a la sangre derramada justamente de este cordero, de nuestro Señor Jesucristo, que se derramó en favor de cada uno de nosotros, cubriendo, limpiando nuestros pecados, haciéndonos aceptos delante tuyo. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús, amén.
Muy bien. Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje que ya he leído en varias ocasiones. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 2, 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la canción que vamos a cantar a continuación es una canción que está basada básicamente en esta porción de la palabra, y esta canción se llama Somos el pueblo de Dios, y dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y qué lindo, ¿no?, es sentirse parte del pueblo de Dios, qué lindo es sentirse especial, qué lindo es sentirse amado por Dios. Pero esta canción dice lo que dice el versículo también dice: llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Me gusta mucho y amo mucho las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y creo que es una hermosa manera de conocer a Dios. No sé si alguna vez pensaste en esto, pero si no, te desafío a que estudies, a que busques cada una de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y la mayoría de las promesas, hay un montón de promesas que hablan acerca de una bendición hermosa de parte de Dios, pero también de una condición o de un mandato. Y los invito a buscar un último pasaje antes de cantar. Vamos a buscar Josué, capítulo 1. También otro pasaje muy conocido. Josué capítulo 1, versículo 9. Y este versículo lo hemos encontrado en un montón de frases y demás. Y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quieras que vayas. Y ahora es interesante, ¿no?, y es hermoso ver la promesa de que Dios va a estar en cada momento de nuestra vida, en donde sea que nosotros vayamos. Pero ahora vamos a leer el versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo importante, ¿no?, de leer el contexto y de leer los pasajes completos. Y esta canción dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, pero dice que fuimos llamados para anunciar a Cristo a aquellas personas que aún no lo han conocido. Así que te invito a ponerte de pie, y mientras cantamos esta canción, te invito a que realmente prestemos atención a la letra, y que esta canción y esta porción de la palabra que acabamos de leer nos desafíe a poder compartir el Evangelio con aquellas personas que aún no conocen a Cristo. La cantamos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
todos juntos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bendito Dios, bendito Señor, gracias. Gracias porque nos escogiste, gracias porque nos diste libertad, gracias porque, Señor, tenemos tu amor, Señor, gracias porque no lo merecemos, Señor, pero aún así vemos tu bondad cada día, en cada momento, Señor. Gracias porque nos rescataste, pero también tenemos este desafío, Señor, que nos deja de que nos rescataste, que nos salvaste para que podamos compartir de tu evangelio, para que podamos compartir de esa libertad tan hermosa que tenemos en ti. Por eso queremos pedirte que nos sigas bendiciendo, Señor. Queremos seguir escuchando tu voz, queremos seguir escuchando tus desafíos, Señor, y te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Muy buenos días. El domingo pasado, cuando Oscar terminaba la reunión, concluía contando alguna experiencia de sus años de conocer tantos hermanos, y dijo una frase, dice que conoció muchos hermanos que eran tan pobres que tenían solo dinero. Y me la apropié la frase porque justamente el tema del cual quería compartir esta mañana, si bien el versículo que vamos a comenzar leyendo está referido al dinero, pero es más estar entre dos amos o dos dioses, y el dinero es la raíz de todos los males, según le escribió Pablo a Timoteo. Pero el Señor Jesús allí en Mateo 6:24, cuando Él estaba, les invito a buscarlo si quieren, es un versículo muy conocido, cuando Él estaba allí en el Sermón del Monte, en aquella montaña estaba enseñando y dio tantas enseñanzas y tan conocidas y tan estudiadas. Llega a un punto que había hablado de los tesoros en el cielo, pero también había hablado de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, y llega ahí a una parte muy corta que dice el 6:24 de Mateo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero en sí, o las riquezas en sí, no son nada malo, y de hecho también hay ejemplos de muchos hermanos que tienen muchas posesiones y evidentemente no aman las riquezas, aman al Señor y las ponen al servicio del Señor a sus riquezas. Pero, como dijimos el primer versículo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo, pero sí nuestra actitud hacia el dinero, nuestra actitud hacia las riquezas. ¿Por qué decía Oscar el domingo pasado que conoció muchos hermanos que eran tan pobres que lo único que tenían era dinero? Justamente porque se dedicaban solamente a hacer más dinero, a trabajar y olvidarse de las cosas del Señor. Apenas asistir alguna vez a las reuniones de la congregación y nada más que eso.
Y aquí hemos leído que ninguno puede servir a dos señores. Quizás en nuestras épocas muchos pueden tener dos trabajos, pueden ser empleados de dos señores, como dice acá. Pero recordemos que cuando fue escrito y cuando el Señor mencionó esto, era época de plena esclavitud. Y que aquí se refiere especialmente a los esclavos, que ningún esclavo puede servir a dos señores. Sabemos muy bien que los esclavos estaban tiempo completo sirviendo a sus amos. Y como en todo, había esclavos y amos malos y buenos. Pero nadie podía servir a dos señores, porque si intentaba hacerlo de alguna forma, o iba a amar a uno o iba a amar al otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos en primer lugar las cosas menos importantes o más pobres, que son las cosas materiales? ¿Cuántas veces nosotros ponemos en primer lugar lo que fuere, nuestro trabajo, nuestro hobby o lo que sea, antes que las cosas del Señor? Y realmente servimos a las riquezas. A pesar de que somos hijos de Dios y hemos recordado lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, que tanto le costó, ¿cuántas veces nos olvidamos de esto? O no nos olvidamos, sino que simplemente ponemos en primer lugar al Señor o al amo que no corresponde. Ejemplos hay muchos en la palabra. Y un ejemplo bien concreto al respecto es el de Josué. Cuando Josué ya va terminando su vida allí con el pueblo de Israel, les invito a leer si quieren Josué en el capítulo 24. Allí hay un versículo que antes, digo antes porque era bastante común ver en los hogares cristianos, yo en mi casa serviremos al Señor, en cuadros o en láminas. Quizás hoy es un versículo para poner en las imágenes en las redes sociales. Pero les invito a leer ahí en Éxodo 24, a partir del 15 justamente. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí está el versículo que digo que muy conocido. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Y en todos los pueblos entre los cuales pasamos, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Sigue diciendo, entonces Jehová dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Jehová respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos que habéis elegido a Jehová para servir. Y ellos respondieron, testigos somos, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué,
a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatuto y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero también le dice al pueblo, lo desafía al pueblo para que haga lo mismo, para que el pueblo sirva al Señor. Y el pueblo recuerda todo el pueblo todas las maravillas que el Señor había hecho mientras ellos estuvieron en el desierto, todos aquellos milagros que había hecho. Pero ¿saben qué? Seguían teniendo dioses ajenos. Fíjense el versículo 23, dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Esos dioses que quizás los padres habían servido cuando estaban en Egipto, del otro lado, como dice la palabra, sino también podían ser los dioses que los mismos pueblos que ellos estaban conquistando servían, que adoraban. Y fíjense que el pueblo dice: sí, vamos a servir a Dios, prometen eso. Y Josué le dice: ustedes serán testigos de esto. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, decimos que vamos a servir a Dios y que le amamos a Él, pero seguimos teniendo algún Dios ajeno dentro de nuestro corazón? No necesariamente es el dinero. Recién leíamos que no podemos amar a dos señores, que la raíz de todos los males es el dinero. No necesariamente es el dinero, pero muchas veces puede serlo. Puede ser cualquier otro Dios. Puede ser una pasión, puede ser, no sé, como decía antes, un hobby, puede ser lo que fuere, que está ocupando ese primer lugar, que ese primer lugar, más que primer lugar, es ese lugar total que debe ocupar nuestro Dios. Y seguramente, si miramos dentro de nuestro corazón, vamos a ver que podemos tener algún Dios ajeno dentro nuestro. Y así como Josué le decía al pueblo que debía quitar los dioses ajenos que todavía ellos tenían, a pesar de haber hecho esta promesa, también Dios nos dice que debemos quitar esos dioses ajenos que tenemos dentro nuestro, que tenemos en nuestra vida, quizás en nuestra intimidad, que nadie conoce de nosotros, solo nosotros y el Señor. Y así como decíamos que podemos servir a dos señores, pero vamos a amar a uno más que al otro. Como hijos de Dios, ¿cuál es lo que debemos hacer? Amar a nuestro Dios y servirle, no solo servirle, sino amarle a Él, ponerlo a Él en primer lugar. Y Pablo, en los Romanos, también capítulo muy conocido, nos habla de esto. Recuerden que Pablo le escribió a los romanos a los romanos que le escribe siendo aquellos primeros creyentes de aquel lugar. No es que le está escribiendo a inconversos, le está escribiendo a personas que que habían conocido el Evangelio. Y en el capítulo 6 de Romanos, ahí volvemos a ver el contraste entre la justicia y el pecado, entre la vida y la muerte, podemos decir también. ¿Por qué? Porque comienza el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Quizás con las costumbres que tenían los romanos en su momento, ellos podían pensar esto: sigamos pecando, total nuestro Dios nos va a perdonar, la gracia va a abundar.
Y vuelvo a repetir esto en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué pues? Somos hijos de Dios, vamos a pecar porque total confesamos nuestro pecado y Dios nos va a limpiar de nuestros pecados a través del Señor Jesús. De ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la impiedad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí Pablo le dice a los romanos que van a seguir pecando para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿No sabéis, el versículo 16, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Dice, pero gracias a Dios con que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ellos eran hijos de Dios, pero pecaban total, la gracia abundaba y ellos eran perdonados de sus pecados. Dice, ¿no sabéis que sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y cuántas veces como hijos de Dios somos esclavos de algún pecado, de alguna cosa que ocupa el lugar que tiene que ocupar el Señor. Decíamos al principio que el dinero por ahí es lo que más puede ser como ejemplo, pero hay tantas otras situaciones o tantas otras cosas de la vida que ocupan el primer lugar en nuestra vida y que somos esclavos de eso, en vez de ser siervos de justicia. Y decía, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, de todo corazón somos liberados del pecado y venimos a ser siervos de justicia. Y así como venimos a ser siervos de justicia, gracias a esa sana doctrina o esa doctrina, como dice Pablo aquí, en la cual fuimos enseñados, que fuimos escogidos, de acuerdo a esta sana doctrina venimos a ser siervos de justicia. Y para ser siervos de justicia, para ser siervos de nuestro Señor, ¿qué debemos hacer? Conocer esa sana doctrina. Esa sana doctrina que menciona Pablo en otras cartas, y cuántas veces estudiamos de la sana doctrina, y que en nuestra iglesia se enseña constantemente la sana doctrina, y qué bueno fuera que la podamos no solo enseñar, sino que, y no solo aprender, perdón, y que ese aprendizaje sea una realidad, que sea una acción, que seamos siervos de justicia a través de esta sana doctrina que aprendamos.
Sigue diciendo más adelante que no hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esa santificación activa, esa santificación que cada día tenemos que buscar. Debemos presentar nuestros miembros. ¿Nuestros miembros qué serían? Todo nuestro ser, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. ¿Para qué? Para llegar a ser santos. Pero ese llegar a ser santos, esa santificación, no es que vamos no es que no seamos santos ya, porque ya somos santos porque somos hijos de Dios y Él ya nos separó y ya estamos en posesión siendo hijos de Dios, pero nuestra santificación diaria es ese crecimiento que hablábamos recién a través de la sana doctrina, a través de la enseñanza que tenemos a través de su palabra y a través de la acción de servir a nuestro Dios cada día. Y hablamos entonces de la justificación, hablamos de la santificación. Dice, porque erais esclavos del pecado y ahora sois libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin del pecado es muerte. Hay también otra frase muy común que se dice y que es una realidad, que pecar no es gratis. Y no es gratis para nadie. Todos somos pecadores y todos estamos separados de la gloria de Dios de acuerdo a lo que dice su palabra y de acuerdo a lo que es. Pero cuando entregamos nuestro corazón a nuestro Señor, pasamos a ser sus hijos. Y ese fin de muerte eterna cambia a vida. Pero siendo hijos de Dios, si somos esclavos del pecado, si nos apartamos de nuestro Señor, también tiene sus consecuencias. Y esa muerte seguramente va a ser una separación no eterna, porque si somos hijos de Dios vamos a estar para siempre con Él, pero sí una separación de esas bendiciones que el Señor nos puede dar cada día. Y como el pueblo de Israel, en toda su experiencia, en toda su historia, cada vez que se apartó de Dios y adoró a dioses ajenos, tuvo su castigo. Y fue tal olvidarse del Señor y servir a otros dioses que el pueblo fue llevado en cautiverio, fue disuelto, podemos decir. Y como decíamos recién, pecar no es gratis. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin la vida eterna. Hablábamos entonces de que el Señor Jesús nos justificó, que mientras estamos viviendo aquí tenemos que buscar la santificación diaria a través de la sana doctrina, pero como fruto tenemos la vida eterna, la santificación eterna, que un día estaremos con Él allí en los cielos. ¿Y eso por qué? Porque Él resucitó el tercer día y está sentado allí a la diestra de Dios abogando por nosotros, cosa que hemos recordado hace un rato. Y el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo que seguramente la mayoría lo conocemos de memoria. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Satanás te paga tu salario. Somos todos pecadores. Y ese pecado, la paga del pecado, es muerte. Es la consecuencia, es la paga directa. Todos somos pecadores. El Señor Jesús vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. ¿Y cuándo pasamos a ser hijos de Dios? Cuando reconocemos que somos pecadores. Y estamos separados de Dios, estamos muertos eternamente. Y como siempre decimos, Satanás muchísimas veces nos tienta. Pero ¿cuál es el fin de ese camino?
la muerte. Quizás en esta mañana nos estás escuchando y no sos hijo de Dios todavía, no has depositado tu fe en el Señor Jesucristo. Recordá que todos, pero todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, y muerte eterna, estar separado de Dios para siempre. Pero también recordá que la dádiva, no la paga, la dádiva del Señor de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese regalo que nos da, la dádiva, no es un sueldo, no es la paga por las cosas que nosotros hagamos, sino por el alto precio que nuestro Señor pagó, que recordábamos recién. Ese alto precio que el Señor pagó lo transformó en dádiva para cada uno de nosotros, que tenemos que aceptarla mediante ¿qué? Mediante la fe. Si reconoces que sos pecador, no tienes que hacer nada más que aceptar mediante la fe que sos pecador y creer en el Señor Jesucristo y pedirle que limpie tu corazón y que limpie tu vida y que transforme tu vida y que Él venga a vivir dentro tuyo por medio del Espíritu Santo. Esto es un poco lo que quería compartirles. Estos dos amos, estos dos reinos que tenemos, y a pesar de que somos hijos de Dios, siguen estando dentro nuestro estas dos naturalezas que siguen luchando muchas veces. Y ojalá que podamos en esta mañana irnos y pensando en esto, si realmente tenemos, no en primer lugar, en toda nuestra vida al Señor Jesús. Porque muchas veces en primer lugar dices, lo tengo en primer lugar, pero cuando voy por los otros puestos, digamos, ya me olvidé del primer lugar. No, en toda nuestra vida que sea nuestro Dios a quien sirvamos y que busquemos la santificación diaria a través de lo que Él nos dice, y no solo de lo que Él nos dice, sino a través de nuestra palabra, y de la palabra de Dios, perdón. Así que esto quería compartirles y recordemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios realmente por comenzar este día de esta manera, aquí en la casa de Dios, lo que podemos. Lamentablemente, los hermanos que no pueden asistir no pudieron seguir la reunión porque no tenemos internet. Se ha grabado y después se va a enviar. Y bueno, esto es lo que sentimos. Pero gracias a Dios porque estamos aquí, gracias a Dios porque somos una familia, somos el pueblo de Dios. Ahí están los anuncios que pueden estar viendo y quiero recalcar el primer anuncio. Hoy es un día distinto para la iglesia porque nuestras actividades son por la mañana, pero hoy vamos a salir a la tarde a testificar. Llevaremos, dice su nombre, ¿a dónde lo vamos a llevar hoy? Aquí en la ciudad de Esperanza, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Así que tenemos el Festival de la Alegría. A las 16:30 vamos a estar en el lugar donde siempre realizamos el Festival de la Alegría en el parque. Les pedimos a todos aquellos que van a estar en forma activa en los distintos juegos y otras actividades que se van a realizar, que estén a las 16:30 para poder ubicar los juegos, para poder ya preparar todo, porque a las 17:30 vamos a comenzar. Comenzamos 17:30, a las 18:15 paramos, nos concentramos, va a haber una obrita de teatro, le vamos a entregar algo a los chicos y luego de esto seguiremos con los juegos hasta las 19. Así que tenemos ese tiempo en que aquellos que van a estar en forma activa necesitamos que estén 16:30 y ahora en 5 minutos nos saludamos y en 5 minutos les pedimos que estén aquí adelante porque tenemos que conversar. Hay muchos juegos, hay algunos que ya están asignados porque se han anotado para poder supervisarlo, pero hay otros que no.
Así que muchas veces pasa esto. Yo voy a estar en un juego, pero no me anoto. Y necesito anotarme para saber si ese juego lo podemos habilitar. Así que en 5 minutos, todos los que quieran, que van a estar participando en forma activa o pasiva, aquellos que no pueden ir, estén orando por esta actividad, salimos a evangelizar, salimos a hacer presencia y que sepan que tenemos un mensaje que puede transformar no nosotros, sino el Señor Jesucristo. Así que llevaremos ese mensaje hoy a la ciudad de Esperanza y lo haremos, Dios mediante, en el parque. ¿Me entendieron? Bueno, porque a veces uno habla, Resumo, 16:30 en el parque, 17:30 comenzamos, en 5 minutos nos encontramos acá. Oramos. Gracias, Señor, muchas gracias por este tiempo hermoso en que podemos ver a los hermanos aquí y ahora nos vamos a saludar y conversar. Gracias por esta comunión, gracias, Señor, por este amor entre nosotros, gracias porque somos una familia. Y como familia, Señor, tenemos familiares que no pueden venir por enfermedad, por distintas circunstancias que tú conoces, a veces no conocemos, pero le ponemos en tus manos, Señor, para que tú fortalezcas a cada familia, a cada hermano, que podamos sentir tu presencia, Señor, en nosotros y con nosotros, y que esto nos aliente y nos fortalezca a seguir adelante. Señor, muy especialmente queremos pedirte por la actividad que hoy vamos a realizar en el parque. Gracias por el día que nos has dado, gracias por todo lo que se ha preparado y queremos pedirte que tú bendigas y que la semilla caiga en buena tierra. Guíanos en todo, Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.